El tema que estamos por ver en este momento se llama Dios matemático, maravilloso, porque el Señor es inmenso en cuanto a sabiduría, inmenso en cuanto a inteligencia, inmenso en cuanto a saber cómo dar el mensaje correcto. Dios, para Él lo normal es ser matemático. El Señor tiene un lenguaje matemático para hablar y lo hace. Él lo hace continuamente porque Él es Dios y no hay nadie como el Señor. Hace muchos años mi corazón fue estremecido cuando empecé a observar cosas y hay que dejar claro que no es inteligencia humana. Dios es el único que puede darnos a conocer la grandeza de su sabiduría. Me sorprendió a mí el ver que el terremoto de Guatemala, por ejemplo, fue un 4 de febrero, un día como hoy, en el 1976. El terremoto que tuvo muchos miles de víctimas fue el 4 de febrero a las 3:33 y duró 3:33 con 33 minutos y duró 33 segundos. Fue algo tremendo. Y lo que llamaba la atención era el uso del número 3. Habían pasado 3 días, 3 horas, 3 minutos, 33 segundos y duró 33 segundos. Entonces había un mensaje, algo raro. Después de eso pudimos enterarnos de que en El Salvador hubo un terremoto el 10 de octubre de 1986 a las 10 para las 12. Ahora, si lo meditamos, ese terremoto, el de El Salvador, fue a los 10 años del de Guatemala, en el mes 10º, cuando faltaban 10 para las 12. No es algo ligero, o sea, Dios está hablando cosas. Cada número tiene un significado para Dios, o sea, Dios es matemáticos. Cuando al Señor Jesucristo se le acercaban los escribas y los saduceos, ellos llegaban con mala actitud y le preguntaban: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y cada cristiano le va a levantar la mano y va a decir: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Se ve lindo, se ve bonito, pero perdió algo. Hubo un escriba que los escuchó platicar, los escuchó hablar y sabía que Jesucristo lo había contestado bien, y él se acercó con una buena actitud. Él quería saber la verdad, y este escriba le dijo: Señor, ¿cuál es el más grande y más importante mandamiento? Exactamente la misma pregunta aparentemente. Pero el Señor, conociendo su corazón, le contestó: el primer mandamiento es: escucha, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Este es el más grande e importante de los mandamientos. Ahora, ¿qué fue la diferencia? Empezó con la palabra escucha. Pon atención. Pon atención. Pon atención. Y lo primero que el Señor le dice: Jehová, Yahweh, Jehová tu Dios, uno es. Empezó con un número. Es decir, lo más importante de la Biblia empieza con poner atención que Dios es uno. Ahora bien, en el hebreo dice Shema Israel, Yahweh. Algunos dicen Adonai, se refiere al nombre de Dios. Elohenu,
Yahweh. Ejad. Ejad es la palabra uno. La palabra Elohim, de donde viene Elohim, nuestros dioses, Dios es una palabra colectiva. Elohim es Dios, es una palabra colectiva. En el hebreo, ellos tienen singular, tienen dual y tienen plural. Elohim es plural, no es singular. Entonces, y Ejad, en el hebreo tienen dos palabras para decir uno. Una palabra significa que es simplemente uno, pero Ejad tiene que ver con una unidad colectiva. Por ejemplo, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una, Ejad, una sola carne. Entonces, lo que el Señor estaba diciendo, lo más importante, pon atención, lo más importante es que escuches Shema, es escuchar con una atención, poner atención, oír a Dios, porque Dios es la palabra, Él se comunica, Él habla, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Hay una interrelación, o sea, debemos escuchar a Dios con todo nuestro corazón, debemos poner atención a lo que Él dice. Entonces Él, siendo el matemático del universo, empezó por lo primero. Lo primero es que Dios es uno, pero es uno colectivo. El Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Y el Señor Jesús dejó claro que son diferentes personas, porque dijo que en vuestra ley está escrito de que todo debe constar en boca de 2 o 3 testigos, y por el testimonio de 2 hombres, dice, y explica él, el Padre da testimonio y yo doy testimonio, es decir, los 2 son uno. Pero no solo eso, también tenemos al Espíritu Santo, la Trinidad. Ahora, ¿cómo es eso? Bueno, no, es imposible quitarle su espíritu a Dios, deja de ser Dios. Parte de la naturaleza de la deidad es la Trinidad, y el universo mismo prueba la existencia de un Dios trino. Por ejemplo, existe un solo Dios que tiene 3 personas, y a la vez su Espíritu Santo tiene 7 manifestaciones. En Isaías 11, 1 y 2 nos da sus nombres de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo y del Espíritu de Dios. Y esos son Espíritu de Jehová, Espíritu de consejo, Espíritu de inteligencia, Espíritu de poder, Espíritu de sabiduría, Espíritu de temor de Jehová. Da 7 diferentes, usted lo puede leer despacio, Isaías 11, 1 y 2. Entonces vemos que la deidad sigue un patrón de 1, después 3 y después 7. 1, 3 y 7. Ahora, dice la Biblia, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios, la luz. Entonces, ¿qué nos muestra la luz? La luz es una, pero tiene 3 colores básicos: amarillo, azul y rojo, y luego vienen los 7 colores del arco iris, o sea, mostrando la deidad, la manera en que Dios existe y se expresa. Ahora, esto es importante porque al ir conociendo a Dios nos damos cuenta que todo el universo tiene ese testimonio. Por ejemplo, hay un cuerpo cualquier cosa que usted pueda imaginar, es solo uno, pero tiene 3 dimensiones. Pero cualquier cuerpo tiene 7 diferentes formas de expresarse y de moverse. Por ejemplo, piense en esto. Esto se puede mover hacia arriba y hacia abajo, van 2, hacia la izquierda, hacia la derecha, van 4, hacia adelante y atrás, van 6. Y la 7ª es el reposo mismo. El reposo. Pero esto, y cualquier cuerpo, es tridimensional. Dios está en el proceso de darnos a conocer su carácter en todo el universo. Todo lo que vemos entonces sigue la relación de
uno de Dios, de 3 personas y de los 7 espíritus de Dios. Eso usted lo puede leer también en Apocalipsis 1. Ahora bien, el universo sigue esa progresión. Un cuerpo, pero es tridimensional, y después tiene 7 áreas básicas hacia donde se puede mover. Y eso funciona también en lo que vemos, que serían los colores de la luz, en lo que tocamos, que serían los cuerpos, como lo mencionamos, o en las direcciones en que nos movemos. Podemos movernos en esas 7 direcciones. Y también en lo que oímos funciona. Un ejemplo, vemos la música misma. La música está formada por 3 áreas importantes: armonía, melodía y ritmo. Esas 3 están divididas en 7. Por ejemplo, las notas musicales son 7 notas musicales. Entonces, pero sigue una diagramación, Dios mismo en su cuerpo, también 1, 3, 7, y después viene 12. 12, sí, usted va a ver que en todos lados va a hablar de 12 tronos, de 12 tribus, de 12 apóstoles, de 12, hijos de Jacob. Tiene que ver con su cuerpo mismo. Entonces, cuando usted ve un piano, por ejemplo, usted va a encontrar que existe, por ejemplo, una armonía, por ejemplo, do, mi, sol. Después vienen los 7 notas, y después, si usted ve las negras y las blancas, le da 12. Es decir, la música sigue la progresión de 1, 3, 7 y 12. Entonces, eso es un asunto sobrenatural. Dios tiene una manera sobrenatural de manifestarse en la creación. Y en la Biblia, por supuesto, el mismo autor, una sola mente, tiene esa manera de expresarse. Y, por ejemplo, dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, el candelabro tenía 3 divisiones. Es un solo candelabro, pero tiene 2 lados y la barra central. La barra central tenía 12 divisiones, y las otras 3 de un lado y las 3 del otro lado, y eso da un total de 7 diferentes divisiones. 1, 3, 7 nuevamente. Y luego está encubierto ahí muchas otras cosas. Por ejemplo, la Biblia misma, si es una lámpara, si es un candelero, sigue esa progresión. Si usted piensa, por ejemplo, en el candelabro, que tiene 3 brazos, pero cada uno de los 3 brazos tenía 9 divisiones. Eso es 3 por 9, 27. 27 de un lado, 27 del otro lado, y en el centro usted tenía 12. Entonces, serían 27 más 12 más 27, le da 66 libros. Ahora bien, cuando usted va a la Biblia, se da cuenta que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Pero antes de llegar al Nuevo Testamento, usted encuentra 12 profetas menores. Y luego, antes de llegar a los profetas menores, usted encuentra 27 diferentes libros. Es decir, sigue en la progresión: 3 por 9 da 27, luego los 12, luego 3 por 9, 27 del otro lado. Es la misma progresión del candelabro. O sea, Dios es sobrenatural y maravilloso, y a una profundidad que cada vez que aprendemos nos maravilla. Pues yo le puedo mostrar ecuaciones resueltas en la Biblia, y las podemos ver.